También hay una situación que en marzo se debe comenzar a analizar con respecto a lo que pasa con los seguros escolares. A pesar de que esto lleva muchos años en nuestro país, son muy pocas las personas que todavía lo han utilizado o lo saben utilizar. Es por eso que queremos recibir acá con nosotros a Óscar Menares, director regional del Instituto de Seguridad Laboral a cargo de este seguro escolar también, para hablar detalles que, a pesar de que llevamos muchos años, director, todavía hay personas que no conocen este beneficio. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Camila, Luis, muy buenos días a todos también los televidentes, poder comentar hoy día algunas cosas que son elementales y que son importantes tomar en consideración precisamente frente a ese tipo de siniestro. Sí, lo más importante para partir esta conversación es que nos cuente, director, ¿qué es el seguro escolar? El seguro escolar es un derecho social, ¿ya? Es un derecho universal que es gratuito y de provisión enteramente pública, estatal, ¿ya? Este es un derecho que surge en el año 1973, en el mes de mayo, en el gobierno de Salvador Allende, con el decreto 313, que se incorpora a la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que precisamente lo que busca es proteger al estudiante frente a accidentes de trayecto o con ocasión o motivo, digamos, de sus actividades escolares. Y por tanto, como bien decía, es un derecho social porque se extiende para todo tipo de estudiante independiente cuál es el establecimiento al cual se encuentre adherido, en este caso particular subvencionado, público, privado, pagado, etc. Y también desde la más tierna infancia, desde la sala cuna, del día 85, cuando se termina ese permiso, ¿cierto?, parental, ¿no? Que en este caso goza efectivamente los padres, luego efectivamente ese niño queda cubierto hasta la universidad e incluso en su estudio de posgrado. Entonces, es un derecho que yo diría que es de alta intensidad porque en el fondo cubre y garantiza hasta la total recuperación las prestaciones médicas del estudiante. ¿Prestaciones médicas en servicios públicos o privados? Porque sabemos que hay un tema ahí, muchas veces los papás tienen una noción de que la salud pública no es muy buena, entonces cuando pasa algo, no, llevémoslo a la clínica porque piensan que lo van a atender mejor. ¿El seguro aplica tanto para sistemas de salud públicos y privados? El seguro tiene por objeto precisamente otorgar prestaciones médicas a través del sistema público de salud. Sin embargo, la Superintendencia de Seguridad Social ha dictaminado que en los casos donde existe riesgo vital o la posibilidad de una secuela funcional grave, por ejemplo, en esos casos, efectivamente el estudiante puede ser directamente trasladado a un centro asistencial privado y ese centro asistencial reembolsar o exigir el reembolso al servicio de salud respectivo para precisamente cubrir esas prestaciones médicas, ¿ya? Cuando hablamos de secuela funcional grave, estamos hablando por ejemplo, de la pérdida de funcionalidad de un órgano o también, por ejemplo, la pérdida de una extremidad de un miembro importante. Y esas son situaciones que precisamente pueden ser susceptibles de ser trasladadas. Lo que sucede es que muchas veces quien primero concurre efectivamente al lugar de un accidente, sobre todo en materia del tránsito, es precisamente el SAMU, quien hace inmediatamente la derivación, en este caso, al Hospital Guillermo Gran Benavente, o al Hospital Higuera, o al Hospital de Tomé, etcétera, donde haya ocurrido el accidente. Por tanto, es precisamente la República la que se hace cargo en esos casos, ¿cierto?, de accidentes, además, donde tienen son hospitales de alta resolutiva. Yo creo que es importante porque la población también tiene un cierto prejuicio en relación a lo público, lo cual efectivamente en el ámbito de la salud es importante deslindarlo, porque precisamente, por ejemplo, en materia de grandes quemados o en materia de accidentes que tienen impacto, por ejemplo, neurológico, etcétera, efectivamente los hospitales públicos son los que tienen la más alta resolutiva de la región. Sí. Y eso es muy importante tomarlo en consideración. De hecho, son muchos los pacientes trasladados desde centros de salud privados a centros de salud públicos, precisamente por lo que usted señala, director. Hoy día es el Hospital Regional de Concepción, el Hospital Higueras, entre otros, los que tienen la capacidad para poder atender a estas personas. Y cuando se trata de urgencias, si es una urgencia, si es algo grave, no va a haber espera. Y ese es otro tema también. Muchas veces tendemos a confundirnos cuando es hora de ir a urgencias de un hospital o cuando es algo que se puede resolver en un CESFAM, ¿cierto?, en un SECOF, porque ahí hay también una escala que se mide, ¿cierto?, y es una escala médica, que no tiene que ver con los ingresos, ni con el plan de salud que usted tenga, ni tampoco el tramo de FONASA en el que se encuentre. Eso lo determina la medicina. Ahora, director, para que usted nos cuente, usted nos dice, esto acompaña durante todo el proceso, ¿cierto? Es decir,
una atención médica, podría ser también una cirugía eventualmente. ¿Qué pasa en el caso de que un niño o un estudiante requiera una prótesis, una órtesis? A ver, el seguro escolar cada vez tiende en su aplicación a ser mucho más universal o más complejo o más completo, ¿ya? Y obviamente que las prestaciones médicas involucran todas aquellas que son conducentes a la total recuperación de la persona, del individuo que sufrió esa lesión, ¿no? Y en ese contexto, evidentemente, están esas prestaciones médicas y también en el caso de fallecimiento están las prestaciones económicas que son las que otorga directamente el Instituto de Seguridad Laboral. En este caso, la cuota mortuoria o las pensiones, cuando existen casos de pérdida de capacidad de ganancia superior a un 15%, por ejemplo, se otorgan pensiones que pueden ser transitorias o permanentes hasta un 70%. ¿Sí? Y ahí efectivamente opera el sistema después de que el niño cumple 18 años, ya el sistema de previsión, en este caso del pilar solidario, efectivamente esos sistemas. Pero lo importante es tomar en consideración de que la cobertura es total. Y otra cosa que también es relevante, que el seguro escolar ha tendido a abordar nuevas realidades del mundo, en el mundo educativo. Por ejemplo, nosotros a nivel nacional han habido algunos casos en los cuales efectivamente hemos otorgado prestaciones psicológicas para aquellos estudiantes víctimas de eventos, accidentes psicológicos, como por ejemplo una situación de bullying o maltrato. Entonces, eso también es relevante porque ya el ámbito de las prestaciones comienza a ampliarse al ámbito de la salud mental, lo cual es muy importante y por lo cual también nosotros como instituto pretendemos seguir avanzando y en este caso pedir un dictamen a la Superintendencia de Seguridad Social. Eso es lo que estamos elaborando y reflexionando para poder efectivamente otorgar todas estas prestaciones, sobre todo en materia de accidentes psíquicos, como por ejemplo son los maltratos, las agresiones, etc. Sí, ojo que también incluye a las personas o estudiantes que hacen su práctica también, su práctica profesional. Es importante poder tener en consideración aquello. ¿Cómo se activa esto? ¿Quién lo activa? ¿El director del establecimiento? ¿El rector de la universidad? ¿Lo activo yo como papá? ¿Cómo se activa el seguro? Cualquier persona puede denunciar un siniestro, en este caso a través de la denuncia individual de accidente escolar, ¿ya? Esto lo puede realizar todas aquellas personas que tú ya individualizaste e incluso más el mismo médico que recepciona esa denuncia, ¿ya? Por tanto, en el fondo eso se hace a través de un formulario y es el hospital quien hace la calificación. Y luego, evidentemente, que si la calificación fuera objeto de algún tipo de discusión o no fuera de origen laboral al juicio del hospital o del servicio de salud en este caso, podría efectivamente apelarse al suceso, pero en general no suele ser así, ¿ya? Por tanto, el formulario, lo único que yo indicaría es que se agregue el RUT, porque el formulario tiene que ser modificado próximamente, pero no aparece en el formulario de la denuncia el RUT, fíjense. Aparece el nombre pero no el RUT y por tanto es importante que en todas las copias de la denuncia ya aparezcan efectivamente el RUT del estudiante. No obstante que cuando se ingresa efectivamente a urgencia, efectivamente se genera la ficha y se cataloga como seguro escolar y ya se entiende que todas las prestaciones son gratuitas. Y ahí, a propósito de la vinculación con el RUT, ¿qué pasa con aquellas personas que son extranjeras y no tienen un RUT establecido? ¿También quienes estén bajo el sistema escolar formal también están bajo este derecho? Porque tienen un RUT además provisorio, porque en el fondo para poder formar parte del sistema escolar tienen que tener RUT, tienen que tener una individualización, ¿ya? Ahora, efectivamente, hay una cantidad importante de estudiantes que son extranjeros en nuestro país o que son nacidos en Chile, pero los nacidos en Chile ya no tenemos ese problema, de que no tengan RUT, porque efectivamente son chilenos, son chilenas, son hijos de inmigrantes, pero son chilenos y chilenas, son hijos de la patria, digamos. El tema, efectivamente, con los estudiantes inmigrantes, ellos tienen efectivamente un RUT provisorio que les permite y ese tiene que ingresar. Ahora, y ese que tendría que director, ingresar. Con respecto a las excepciones, ¿hay excepciones con la aplicación o con la activación de este seguro? Pensando en un accidente dentro del establecimiento educacional, pero que sea producto de intencionalidad. ¿No? Sabemos que dentro de los colegios pasan cosas, muchas veces los niños o los estudiantes, ¿cierto? No sé, de repente hay tomas de sala, hay situaciones que se pueden generar dentro de un establecimiento. Y aquí, si hay una víctima de un accidente, pero que ha sido esa misma víctima la que ha provocado el accidente, ¿tiene acceso a este seguro escolar? A ver, como todo seguro, digamos, hay elementos de exclusión. Uno de ellos, precisamente, dice relación con quien, por ejemplo, provoca una agresión. El que genera la agresión, efectivamente, y se lesiona, no está cubierto por el seguro. Lo segundo es que aquellas personas, por ejemplo, que están en una situación en la cual, por una acción temeraria, se exponen a un riesgo,
efectivamente también podría ser discutible si es que le cubre el seguro o no les cubre. Y además las personas que asumen efectivamente una conducta negligente, ya por ejemplo pasar en rojo, un semáforo, etc. O sea, hay ciertas situaciones que pueden ser discutibles desde el punto de vista de la calificación, pero como les digo, en general, en el contexto escolar suele ocurrir que son calificadas como accidente escolar, porque evidentemente existen condiciones que exceden que no exceden de ese marco, digamos, en este caso. Claro, importante poder recalcar que aquí no tiene que ver con una edad, sino que con una matrícula de por medio, básicamente, porque hay adultos mayores que están estudiando y que no tiene que ver con la edad que tengan, sino que precisamente si están o no matriculados en algún recinto de educación. Pero ¿qué pasa con los trayectos? Por ejemplo, que es una discusión que tenemos quienes trabajamos también con respecto a los accidentes laborales, cuál es el trayecto, si es directamente desde mi casa al trabajo, la dirección que di, qué pasa con si es que salí a dar una vuelta por ahí. En este caso, con los escolares, ¿qué pasa con la activación en un seguro en caso de trayecto? A ver, el seguro cubre, al igual que el seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cubre desde el lugar donde pernocta la persona a su lugar de trabajo, su lugar de estudio, ¿ya? Y por tanto también tiene que tener ese recorrido, debe ser lógico, no caprichoso, dice efectivamente el dictamen de suceso, sino que tiene que tener cierta racionalidad. No puede desviarse para comprar útiles escolares o comprar las cositas para la once, pero eso está dentro de lo lógico, digamos, de lo que significa un trayecto desde el trabajo, por ejemplo, a la casa, ¿ya? Y lo otro que es importante tomar en consideración que el seguro cubre desde la salida de la casa, digamos, a la calle, excepto los casos de los edificios donde cubre desde la salida del departamento, de la puerta. ¿De la puerta del departamento? Eso es distinto, ¿ya? Porque se entiende que un espacio común ya de la escalera, qué sé yo. Ah, ok. Eso es lo interesante. ¿Sí? Ahora, director, ¿qué hay de los periodos en los cuales está activo este seguro? ¿Durante todo el año? ¿Hay suspensión del seguro? El seguro cubre en el marco de las actividades académicas, ¿no? Y precisamente, o en actividades que son extracurriculares, o no, más bien que extracurriculares, son actividades que pueden ser un tanto de esparcimiento o cierta actividad, pero en el marco del currículum. ¿Paseo de curso, por ejemplo? Por ejemplo, podría, si es que efectivamente tiene cierto marco ¿Visita un académico, museo? Efectivamente, porque está en un contexto académico. ¿Vacaciones? En las vacaciones no, porque ahí hay una suspensión precisamente de la actividad docente, ¿no? ¿Paralizaciones? Ya, la paralización ahí, en un contexto de un paro, una toma o de una movilización, una marcha, ahí podría ser un tanto discutible, pero es algo que yo entiendo que debe ser sometido, por ejemplo, a un dictamen de la suceso, porque podría efectivamente entenderse que hay una suspensión de la actividad académica o no. Ahora, en principio, el seguro siempre va a tender a cubrir, ¿ya? El principio protector es el que vale acá, porque la seguridad social tiende en el fondo a ser más abarcativa, ¿cierto? Más acogedora que la perspectiva meramente de un seguro, en este caso privado, porque no es el caso, digamos, tiene una perspectiva social. Si mi hijo en la mañana hizo educación física, lo hizo bien, pero terminó la actividad y empezó con una molestia. No dijo nada, no pasó nada, pero resulta que en la tarde se le empezó a hinchar, le empezó a doler, le empezó a molestar. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué puede hacer el apoderado precisamente para activar este seguro escolar? Porque está vinculado a una actividad que estaba haciendo, por ejemplo, con educación física, pero en el momento no pasó nada, pero en la tarde sí empezó con complicaciones. O sea, si existe relación de causalidad, ya efectivamente es procedente el seguro y no solamente dentro de las 24 horas, sino que podría ir al día siguiente. Ya. O sea, no es algo en el fondo que sea tan inminente, porque un accidente efectivamente se puede producir, no generar una lesión, o sea, no generar una sintomatología inmediata, ¿no? Pero en el fondo hay ciertas situaciones en las cuales efectivamente esas sintomatologías se van presentando de manera gradual, por la cual efectivamente existiendo un factor, ¿cierto?, en este caso un gatillante, como bien dices, podría efectivamente gatillarse en este caso la denuncia y ahí será los padres o madres que los lleven. Ahora además hay una norma específica respecto a la cobertura que me gustaría señalar, porque la suceso también dictaminó que para efecto del seguro escolar los distintos, en estos casos, CEFAM,
¿ya? La red de APS, en este caso de la atención primaria en salud, efectivamente son prestadores del seguro escolar. ¿Ya? No pueden negarse a recibir una denuncia. Luego ellos verán cómo se cobra y se reembolsa a su respectivo servicio de salud, ¿ya? Que es quien tiene los convenios con nosotros para efecto del pago de las prestaciones. Pero por cierto que efectivamente también los CEFAM, también los XAR, también efectivamente ese tipo de dispositivos de salud son prestadores médicos. En un caso como el que menciona Luis, este niño debiese ser llevado a cualquier centro hospitalario o centro de salud, pero de la salud pública, para que se pudiera activar ese seguro. O sea, si en este caso, si no hay un riesgo vital o no hay, por ejemplo, un riesgo de una secuela funcional grave, o un riesgo como el que indicábamos, precisamente debería ser llevado a un centro público, digamos, atención. En los casos para que opere el seguro tienen que darse esos casos, o que por ejemplo no hay un centro asistencial de la red pública en el lugar, eso también puede suceder. O sea, si por iniciativa propia esa familia decide llevar a ese niño con el pie hinchado, ¿cierto?, por la actividad de la mañana, pero lo lleva a una clínica, ahí ya no pueden hacer uso del seguro. Claro, porque no estaríamos frente a la posibilidad de una pérdida de un miembro, en este caso una extremidad, que es la que se establece como criterio. Pero a pesar de que se generó en el colegio. A pesar que se generó... Porque tiene que ser de la red de salud pública. Porque el padre, en el fondo, los padres lo estarían excluyendo el seguro. Eso es lo que entiende la Superintendencia de Seguridad Social. Ya, ahora, en el mismo caso, pero en el colegio dijeron, mira, ¿sabéis qué? Vamos mejor a ver, porque es mejor prevenir que curar. Y llevan al niño al establecimiento de salud pública y los médicos dicen, no tiene nada. Aquí no hay ningún problema, ningún nada. Váyase para la casa. Resulta que en la tarde empieza con complicaciones. El hecho que se haya descartado cuando el colegio lo llevó y después el apoderado lo lleva por esa consecuencia, ¿se activa? ¿No se activa? Son tantos casos que uno puede entrar, director. Podría ser posible, o sea, en el fondo, insisto, depende del carácter de la sintomatología, depende mucho del tipo de accidente, de la naturaleza del accidente. Puede ser, por ejemplo, una contusión de un órgano interno que efectivamente no pueda presentar, por ejemplo, un moretón que sea claramente identificable, pero ese moretón pueda empezar a aparecer durante el día, o sea, esas cosas. Claro. Pero en general, los médicos de turno y efectivamente el sistema de urgencia también saben pesquisar inmediatamente, por tanto también es difícil que efectivamente eso ocurra. Director, nos alcanza el tiempo lamentablemente, pero esto es una realidad y lamentablemente los índices de suicidio, sobre todo en niños y adolescentes, ha aumentado dramáticamente. Intentos de suicidio o derechamente suicidios que ocurran dentro del establecimiento, por ejemplo, ¿están contemplados dentro de este seguro, entendiendo que es algo que provoca también, o es una lesión, autolesión que se provoca a la víctima en este caso? Los hechos propios de la víctima no están cubiertos por el seguro. ¿Ya? No obstante que, efectivamente, como yo le indicaba, estamos haciendo todo ese esfuerzo. De hecho, constituimos una mesa el año pasado con la Seremi del Trabajo, Salud y Educación para poder atender de manera preventiva, efectivamente, este tipo de situaciones que dice relación con los accidentes psíquicos. El caso maltrato, bullying, abuso escolar, acoso sexual, etcétera, en contexto escolar, ¿no? Y precisamente lo que necesitamos hoy día es prevenir efectivamente esas situaciones, y el seguro escolar debe servir un instrumento que permita otorgar las prestaciones psíquicas, psicológicas y los tratamientos y con cobertura plena desde el punto de vista público, para que esos también apoderados se sientan acompañados por el Estado. Porque aquí lo fundamental es entender que el seguro social y los derechos sociales evolucionan, y las situaciones quizás de accidentes un tanto físicos que en algún minuto se habían contemplado solamente y que obviaban la dimensión de la salud mental, hoy día ya esa realidad comienza a ser superada, y por tanto tenemos que poner al día el seguro escolar, motivo por el cual también hemos avanzado en el tema de los diálogos participativos para poner estos temas en el centro del debate. ¿Y dónde se realizan esos diálogos, director? Bueno, este diálogo participativo el primero se realizó el año pasado, se realizó en el mes de abril en el Liceo Enrique Molina, y lo vamos a repetir este año en el Liceo de Niñas de Concepción, el día también 10 de abril, donde estamos haciendo una evaluación de la aplicación y además de la difusión, digamos, del seguro, que también contempla una actividad como la que estamos haciendo ahora, que es difundir, ¿no? Y por tanto es precisamente este tipo de instancias participativas las que van entregando luces sobre las deficiencias del seguro, y también nos van estableciendo como instituciones cuál es
el marco sobre el cual también perfeccionar la normativa que va rigiendo en relación a este derecho social tan importante para los estudiantes de Chile. Claro, que hemos cambiado mucho desde 1973. Sería bueno también que en los consejos de profesores se converse para poder hablarlo en la reunión de apoderados también, por lo menos en las primeras, y contar cómo funcionan los seguros. Gracias por estar acá, director. Le entrego una chapita del seguro escolar como director, un regalo. muchas ¿sí? gracias. Muchas gracias. Para que puedan ayudarnos en nuestra campaña Seguro de escolar. combatir el seguro escolar. isl.gov.cl para que tengan mayor antecedentes. Muchas gracias. Que esté muy bien. Que esté le muy vaya bien. muy bien. Claro, que esté bien. Gracias. A sacar el paraguas, directora. Oye, sí, pero para mañana, o esta noche más bien, porque esta noche es lo que ha determinado la Dirección Meteorológica de Chile como la llegada precisamente de los chubascos, de la lluvia en realidad, porque es un sistema